En el versículo 1, ahí en Éxodo 3, dice la palabra: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb. ¿El monte qué? El monte de Dios. Tenemos a Moisés ahí en el monte de Dios. Amén. Y vea lo que dice la palabra ahí en el versículo que nos sigue. Versículo 2. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Versículo 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Versículo 4. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Versículo 6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Versículo 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Versículo 10. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Versículo 11. Ahí nos quedamos. Interesante respuesta, ¿verdad? Porque él está viendo esa visión, no se está quemando el arbusto, y en un momento se oye la voz y le dice: soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac. Se identificó inmediatamente, y interesantemente, a tan asombrosa visión y tan importante llamado, Moisés lo que dice es: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto los hijos de Israel? Entonces, en medio de estas cosas, resulta ser que si nosotros, vamos a ver, ¿cuántos años calcula usted, o si sabe, cuántos años tenía Moisés en esto que estamos leyendo en Éxodo 3? En Éxodo 3. En Éxodo 3, si usted no lo sabe, Moisés tiene 80 años. 80 años tenía ya. Lo que vamos a ver, y lo que yo le voy a descifrar ahorita en este momento, a describir más bien, es lo que Moisés pensaba, por lo menos de alguna manera, 40 años antes. Porque vea lo que pasa. En medio de las cosas, 40 años y aún antes, Moisés responde: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés encontró, primero que nada, como un niño, encontró gracia en el Padre, ¿verdad? ¿Por qué? En medio de un tiempo muy difícil, Moisés fue criado solamente 3 meses en la casa de su padre, por decirlo de alguna manera, pero fue expuesto a la muerte, siendo muy niño. Y en medio de estas cosas, la hija del faraón lo recoge y lo cría como un hijo suyo. Entonces, qué increíble, ¿verdad?
Viene la misericordia del Padre en un tiempo muy difícil y llega y resulta ser que es criado por la hija del faraón y lo crió en la casa del faraón. No fue criado en este caso como un hebreo, como un israelita. Y en medio de todo esto dice la palabra, oiga muy bien lo que pasa. Moisés fue enseñado. Oiga muy bien. Esto es de acuerdo a la palabra, yo lo voy a ver ahorita el capítulo, pero para no ir en back and forth, yo se lo voy leyendo. Moisés fue enseñado en toda la sabiduría, oiga muy bien. ¿De quién cree? De Egipto, exactamente. ¿De qué manera? ¿De qué enredo me dice quién? Pero bueno, ahí está. Enseñado en toda la sabiduría de Egipto. Dice la palabra que Moisés era, oiga muy bien la descripción que se da de Moisés. Moisés era poderoso, oiga muy bien, en palabras y obras. Él era poderoso en palabras y obras. Y no solamente eso. Cuando él cumple 40 años, visita a sus hermanos los israelitas. Cuando él cumple 40 años. Y al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió a su defensa. O sea, podemos decir que Moisés era un defensor de su pueblo. Él sabía su origen. Y él va y se va a defender. Era un defensor. ¿De qué manera? Vean las características. Fue enseñado en sabiduría, en toda sabiduría de Egipto. Era poderoso en palabras y obras. Era un defensor de su pueblo. Vean lo que dice. Y terminó matando al egipcio. Al día siguiente Moisés sorprendió a dos israelitas que estaban peleando y trata de reconciliar. Era un reconciliador. Vea qué manera. Vea todas las características. Eso cuando él tenía 40 años y menos. Enseñado en sabiduría en Egipto. Era poderoso en palabras y obras. Era un defensor de su pueblo. Trata de reconciliar. Y en el momento que él trata de reconciliar a estas personas que se están peleando, que eran dos israelitas, resulta ser que les dice: señores, ustedes son hermanos, porque quieren hacerse daño. Pero el que estaba maltratando al otro empuja a Moisés y le dijo: ¿quién te nombró gobernante y juez sobre nosotros? Oiga qué increíble, qué palabras. ¿Quién te nombró gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste a Agar el egipcio? Y dice, ¿qué hizo Moisés? Moisés, al escuchar que había gente del propio Israel que sabía que él había matado a un hombre de Egipto, huye a un lugar. ¿Sabe cómo se llama ese lugar? Madián. Él huye a Madián. Madián es una parte muy desértica y está cerca del lado, si fuéramos hoy en día, está con la parte de Arabia Saudita y todo esto. Es un desierto completo. Y dice que él vive como extranjero, se convierte en pastor, tiene 2 hijos y después de 40 años aparece el padre y le dice: te voy a enviar para que saques a Israel, mi pueblo, de Egipto. Habían pasado 40 años de estas cosas. Y en medio de estas cosas se le aparece el ángel en el desierto, cercano al monte Sinaí, y entre las llamas de una zarza ardiente, y le menciona el llamado que leíamos anteriormente. Entonces, es increíble que Moisés había estado 40 años ya lejos de Egipto. Y en medio de todas estas cosas, podemos ver que él era enseñado en sabiduría de Egipto. Era poderoso en palabras y obras. Era un defensor de su pueblo. Era un reconciliador. Pero terminó siendo un asesino.
que en medio de todo esto, si usted desea esta información, ¿sabe dónde están todos estos datos? Y que usted lo puede hacer en medio de una manera bien, un resumen bien, lo hace, ¿cómo se llama este varón? En Hechos capítulo 7 está. Y es increíble ver porque él fue expuesto a la muerte al nacer, fue criado en casa y como hijo de Faraón, fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, como veíamos, era poderoso en sus palabras y obras, era defensor de los suyos, era reconciliador de los suyos, pero terminó matando al egipcio. ¿Sabe qué podría hacer eso? Un exceso de violencia, claro que sí, un exceso de violencia, ¿no? Un exceso de ira. Él trató de impartir una justicia propia. Hoy en día, como está el asunto de la ira, ¿verdad? En todo lado, ¿verdad? ¿Cómo está la violencia? Pues Moisés se le pasó la mano. Y en ese caso se le aparece la presencia del Padre, el ángel, y le dice, vamos a liberar a Israel. Pero él dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Si usted tiene ahí su Biblia, yo se lo voy a leer si desea. Pero si me quiere acompañar, vamos a ir a Hechos capítulo 7, versículo 25. Y usted va a entender, vamos a entender algo de la palabra. Si usted le quiere poner algo ahí. Y vamos a ver, en medio de estas cosas, Moisés termina yéndose a una tierra lejana y termina siendo pastor de ovejas. Vea qué interesante, porque para la gente de Egipto, los que pastoreaban ovejas eran considerados prácticamente como unos, no sé, como maldiciones, no sé, no los querían. Por eso cuando estudiamos el tiempo de la Pascua, cuando Israel tiene que celebrar el sacrificio de Pesach, de Pascua, que ellos sacrificaran corderos y demás, era totalmente como algo contrario a la cultura de Egipto. Tenían hasta un dios pagano que representaba de cierta manera a los corderos. Entonces, que hubieran personas que criaban corderos era algo. Entonces, Moisés termina al otro lado 40 años después en algo totalmente diferente a lo que empezó. Y Hechos 7:25, vea lo que dice. ¿Quién está hablando aquí? Esteban. Y Esteban hace una manera de resumen de todo lo que sucede. Vea lo que dice Hechos 7:25. Está hablando del tiempo cuando Moisés tenía 40 años. ¿Por qué usted sabe eso? Porque vamos a leer unos versículos antes. Versículo 26. Y en el día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Está hablando de Moisés, por supuesto. Vea lo que dice el versículo 27. Entonces, el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante? Lo que leemos ahora. Si usted va ahí, estamos en el tiempo de los 40 años. Vea lo que dice el versículo 24, un poquito para atrás. Al ver uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Lo que hablábamos anteriormente. Pero lo que dice el versículo 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría la libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Cuando Moisés tiene 40 años en Egipto, vea lo que dice la palabra. Dice que Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios los iba a liberar a ellos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Quiere decir que el llamado de Moisés no empezó cuando los 80 años, cuando se le aparece el ángel en la zarza. Moisés de alguna manera sabía en sus 40 años, oiga lo que dice, Moisés dice, suponía que sus hermanos reconocerían, o sea, hermanos, está hablando de los israelitas, que Dios los iba a liberar por medio de él,
pero ellos no lo comprendieron. Él llega a separarlos porque hay dos israelitas que se están peleando. Él les dice, no se peleen, ustedes son hermanos. Y él suponía que ellos iban como a entender de alguna manera que él tenía un llamado a liberarlos de Egipto. Moisés tiene 40 años aquí. ¿Quién le dijo eso a él? Y en algún momento el padre le tiene que haber hablado a él. Pero usted no ha visto que a veces usted sabe que tiene que realizar, no sé, usted tiene una misión, usted tiene un trabajo, algo que hacer con cierta persona, su familia, no sé, y usted se supone que, y la gente no le da bola a usted. Y no era que yo iba a llevar el evangelio a mi familia, y no era que yo iba a llevar el evangelio a la gente en mi trabajo. ¿Por qué no entienden que les estoy llevando las buenas nuevas del reino y estamos viendo los tiempos finales y esta gente no entiende? Pero el problema es que era Moisés el que no entendía. A veces somos nosotros los que no entendemos. Él tenía 40 años, llega lo que dice el versículo 25, Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él. Muchas veces nosotros suponemos que nuestra familia, o no sé, tus amigos o la gente del trabajo a quien les está llevando el evangelio, van a reconocer que Dios te puso ahí para la bendición de ellos. Pero lo que hacen es decirle, ¿y usted quién es? ¿Usted quién se cree? ¿Nunca le ha pasado eso? ¿No le ha pasado esto en los últimos 40 años? Moisés sabía a sus 40 años que él tenía una asignación. Solo que a los 40 años, como repasábamos, él había sido enseñado en toda, dice, sabiduría de Egipto. Dice que él era poderoso en palabras y obras. Él era un defensor. Él era un reconciliador. Pero termina siendo un asesino. Y Moisés se va para Madián, lejos. Se convierte, imagínense lo que es pasar de la casa del faraón a un puesto donde prácticamente lo veían como un maldito en Egipto. Y 40 años después llega el Señor y le dice, te voy a mandar a Egipto para que saques a los israelitas de ahí. Entonces yo creo que ya entendemos por qué Moisés hace esa pregunta. ¿Quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a tu pueblo Israel? Porque ya Moisés en esos 40 años posiblemente ya entendía que él no podía hacer nada. Si soy hasta un asesino, ¿quién soy yo aquí pastoreando ovejas en Madián? Yo no sé usted, pero yo me pongo en las sandalias de Moisés y yo me pongo a pensar, o sea, qué duro. Yo no sé a usted si le ha pasado en algún momento, pero dejar su lugar, su zona de confort y que te manden a otro lugar. Oiga, mis hermanos, hay gente que va a pasear y no puede dormir por 3 días porque en la cama que duermen no es la misma cama. Imagínense la zona de confort que tienen. Ahora imagínense en la parte espiritual. En la parte que nosotros vivimos de día a día, nos mueven ciertas cositas y a veces nos ponemos así, como, uy, pero ¿qué es esto? Y es totalmente normal, ¿sabe por qué? Porque el humano tiende a ser estructurado de cierta manera. Porque nosotros como seres humanos, en la mentalidad totalmente sin el espíritu, somos estructurados, nos cuestan las cosas. Y yo, bueno, vamos a ver. ¿Qué sucedió con Moisés? Yo aquí lo que veo, y lo vamos a ver a través de la palabra, es porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y yo le doy gloria a papá por eso. Porque a veces nos hacemos y nosotros suponemos que ya tenemos nuestro todo ya listo, ¿verdad? Y llega un momento otro, el Señor nos hace así y nos sacude
y nos saca de la zona de confort y nos manda al desierto. Y nos dice, porque uno suponía que era eso lo que yo iba a hacer. Yo pensé que era eso lo que iba a hacer en el reino de los cielos. Y a veces no es lo que uno piensa. No es lo que nos pintaron en el mundo y en la sabiduría de Egipto. No era en el poderoso, porque Moisés era poderoso en palabras y obras. No era en sus propias fuerzas. Y en medio de esos, no era que tenías que ser defensor, ni siquiera tampoco reconciliador. Es que hay un tiempo para las cosas. Y no se dan en el tiempo del Padre. No se dan en el tiempo de uno, se dan en el tiempo del Padre. Y a veces, ¿cómo cuesta esperar esos tiempos? Les repito, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Se imagina a Moisés diciendo, no sé en qué momento si el Padre le habló, pero en Hechos dice claramente que Moisés suponía que ellos sabían que él los iba a liberar cuando tenía 40 años. Tengo 80 años, estoy pastoreando viejas y ahora me aparece el ángel de Jehová y me dice que tengo que liberarlos. ¿Quién soy yo? Ahí entendemos, creo que una parte de lo que Moisés le pasaba por la mente. Y en medio de estas cosas, los caminos del Padre, ni vuestros caminos son mis caminos. Vean qué interesante. El Padre tiene establecido ciertas cosas que no son estructuras, son cosas del reino y se dan conforme a los caminos del Padre, no conforme a los caminos de nosotros. Y veas qué interesante, porque muchas veces usted hoy escucha a los profetas una y otra vez hablando, vuélvanse a mis sendas, vuélvanse a mis caminos, vuélvanse y vuélvanse y vuélvanse, Techuá. Caminen de vuelta hacia el lugar original. Tienes que salir de esta zona y tienes que volverte al otro. Y en medio de estas cosas, qué duro es cuando le dicen, ese no era el camino, ese no era el pensamiento. Pero nuestra esperanza está en que los caminos del Padre son más altos. Dice, así como más altos son los cielos, así son mis caminos, son más altos. Ve ahora, vea qué interesante. Sería solo el asunto del acto que podría considerarse un asesinato por el cual Moisés no pudo cumplir su tarea a los 40 años. Porque hay mucha gente que dice, no, eso fue. Claro, eso fue. ¿Y qué tal si le agrego esto? Resulta ser que él había sido enseñado en toda sabiduría de Egipto. Había sido poderoso en sus palabras y en sus obras. Era un hombre valiente a su manera de ser, a tal punto que su valentía la convirtió en violencia y en violencia de muerte. O sea, aquí empezó, cuando él sale para acá, para Madián, empieza un proceso. Claro que sí. ¿Quién está en el proceso del Padre? Y se lo están mandando a Madián. No se preocupe, son 40 años, nada más. No. Imagínense. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos. Pero ellos no lo comprendieron así. Para nuestra mente humana limitada, hay realidades del reino espirituales que nosotros no podemos entender. Y hay circunstancias que nosotros tratamos de hacerle y clavarlo y ponerlo y cuadrarlo. Y yo me voy a meter aquí. Y usted ha visto los gatos cuando comienzan a meterse en una caja. Yo no sé cómo hacen los gatos para meterse en una caja así, hasta de fósforos se meten. Y tratamos de entrar en un lugar donde no vamos a entrar nosotros, porque no es el lugar que Dios tiene para con nosotros. Y en medio de estas cosas empieza un proceso y tenemos que entender que en medio de todas estas cosas, vea qué increíble, él era enseñado en toda sabiduría de Egipto. Sí, claro, así lo dice la palabra, pero vea qué increíble, dice que él era poderoso en palabras y obras. Y usted oye a Moisés cuando se le da la asignación, dice, oh Padre Creador, oh Señor, oh Jehová, nunca he sido hombre de fácil palabra.
ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe en lengua. Santo. Porque Moisés entonces contradice aquí lo que él era esto. Ya no era poderoso en palabras. Dice la palabra que era, él mismo dice que él era tardo para hablar. Qué raro, ¿verdad? En medio de estas cosas, a los 40 años Moisés suponía que sus hermanos lo iban a reconocer, y claro que sí, él suponía eso. Pero vea a los 80 años la diferencia. ¿Qué dice? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para hacer esta tarea? Dice la palabra que era enseñado en toda sabiduría de Egipto, y ahora él dice, yo soy incapaz. Algo pasó en esos 40 años, claro que sí. Desde que en medio de estas cosas comienza a ver, vea lo que dice. Inclusive Moisés insistió y le dijo al Padre, te ruego que envíes a alguna otra persona. Y el Padre le dijo, no, es con usted, es con usted. Porque antes era poderoso en palabras y ahora dice que es tardo en hablar. Era enseñado en mucha sabiduría y ahora dice, envía a otro, no me envíes a mí. Hay una canción que dice, envíame a mí. Él más bien dijo, no, envía a otro. En medio de estas cosas es un contraste de realidades. En esos 40 años Moisés le habían pasado muchísimas cosas, claro que sí. Ahora, con toda certeza podemos observar que Moisés está experimentando, claro que sí, un cambio en su vida. 40 años, ¿eh? Y lo experimentaría aún más después de aquella experiencia. ¿Dónde tuvo la experiencia él? En el monte Horeb, en el monte del Padre. Vea qué interesante. Moisés, en medio de estas cosas, él dice que era enseñado de toda sabiduría de Egipto. Ahora él dice, el Padre le habla una certeza y dice, yo estaré contigo, le dice. Éxodo 4:12. Yo estaré contigo. Es que yo soy incapaz de hacer las cosas. Yo estaré contigo. Es que yo soy tardo para hablar. Yo estaré contigo. Y en medio de estas cosas comenzamos a ver que ya no está aquel Moisés de los 40 años, todo foforón. Ya hay alguien con una mentalidad cambiada. ¿Y cómo le cuesta los procesos? Nos cuesta los procesos, ¿eh? Vea, el Creador le afirma, anda, ponte en marcha. Yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas de decir. Usted diría, ni siquiera, ya que interesante, porque según Hechos y de acuerdo a la palabra, dice que cuando él tenía 40 años, él era poderoso en palabras, obras. Y ahora le dice el Padre, ponte en marcha, yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas de decir. Y es mejor, ¿no cree? Para no embarcarme. Porque hay momentos, yo no sé usted, pero uno mete las patas cuando uno habla, ¿no? Y qué bonito, ¿verdad? En medio de estas cosas, este proceso particular de Moisés en Madián, donde la mayor parte es desierto, prepararían a Moisés, por supuesto, para lo más importante. Yo, no sé usted, yo sí creo que el Padre esperó todo ese tiempo porque era un proceso, primero que nada. Había un tiempo específico para todo. Pero no solamente eso. Lo que era Moisés como persona estaba siendo cambiado totalmente. Cuando usted está acostumbrado a un montón de cosas, facilidades de todo, y de un momento a otro tenés que ir no sé, a trabajar en el campo, o tenés que ir a lavar platos. Cuando usted está acostumbrado que todo es tan fácil de llegar y nada más, y aquí y esto y lo otro, y usted llega a un país que para ir a una cita médica usted no sabe ni cuál bus coger, no hay buses, no hay nada, y usted empieza, ¿y quién me puede hacer el favor? ¿Y quién puede ayudarme aquí? Y usted no habla el idioma. ¿Y usted qué hace? Por lo menos aquí hay Ubers, taxis rojos, taxis de premercados, taxis de los otros.
Y usted llega a ese país y todo le parece igual y todo así. ¿Qué hace usted? Usted sabe que el Padre trabaja cuando nos saca de la zona de confort, cuando nos saca de esas áreas y cuando nos enseña un montón de cosas que nosotros a veces pasamos. Lo importante sería es sacarle el provecho de esos tiempos. ¿Sabe por qué? Porque a Moisés le estaban quebrando todo lo que se llama ser, cuando uno es, ¿cómo se llama? Estructurado, pero también puede ser cuando usted dice, yo me la juego. Autosuficiencia, exacto. La autosuficiencia, la estructura, todo se le estaba quebrando a Moisés. Al punto de que Moisés llegó y le dijo al Padre, ¿quién soy yo? Yo no soy bueno ni siquiera para hablar. Y el Señor no le dijo, pero en Egipto usted era poroso en palabras. No le recrimina nada. Vea lo que le dice. Eso está en Éxodo 4:12. El Padre le da certeza de que Él va a ir y Él va a estar con él. Y le dice, yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas de decir. Usted sabe lo que es llegar de la autosuficiencia a llegar a este otro nivel y decir hasta que te tengan que decir lo que tienes que decir. ¿Quién se apuntaría en eso? El proceso que el Padre tenía en Moisés era tan eficaz y fue tan eficaz que Moisés llega a un momento determinado que él dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de Egipto. Y hay momentos determinados que simplemente pasamos por todo el proceso. Creemos que ya no servíamos ni para nada. Simplemente para que venga y el Señor está trabajando en nosotros porque la autosuficiencia en el mundo espiritual no existe. Él estaba quebrando cada una de las estructuras que había en él. Sabía mucho de Egipto, aquí ya no sabe nada. Eras poderoso en palabras, ahora ni siquiera sabe cómo hablar. Eres defensor y tratas de defender a todo mundo y aquí el otro, y es que no, llámeme a su jefe porque yo voy a defender a los míos. Hay momentos de que hay que callar. Voy a reconciliar a mis hermanos y trato de ayudarlos y quiero verlos muy bien. Yo no soy el que tengo que hacer esa tarea. ¿Cómo le cuesta al ser humano? Porque a veces somos medio metiches y tratamos de ayudarle a la gente que a veces ni siquiera nos está pidiendo ayuda. Hay gente que sí hay que ayudarle, pero usted tiene que entender que el que hace la obra es alguien más. Y en medio de esto yo creo que Moisés le estaban trabajando esa, la autosuficiencia. Le estaban quebrando eso, que pensaba que sabía mucho, que podía hacer mucho. Y yo no sé usted, pero a nosotros nos pasa, a los seres humanos, yo no sé usted. A la gente que hay en San José le pasa mucho. Y el Padre lo que está diciendo es que usted llegue al punto que digamos, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques, no nos saques. Vea, el Padre está haciendo un proceso en nosotros que nosotros entendamos, que nosotros mismos le digamos, no, yo no puedo hablar, no se preocupe, yo te voy a ayudar a hablar y te voy a decir lo que tienes que decir. Qué dicha, que me lo diga usted, porque yo, imagínese. Y ahí viene el proceso que con Moisés empieza. Y le da. Moisés tenía razón. Él no podía realizar semejante asignación. Él no lo podía hacer. Por eso lo escogieron a los 80 años. Tal tarea de ir al faraón y que sacara de Egipto a los hijos de Israel, no lo podía hacer nadie. Pero alguien tenía que ir. Alguien que se dejara moldear, alguien que inclusive que se dejara ni hablar y hablara solo lo que el Padre quería que hablara. Dicha asignación es imposible. Cualquier hombre en su propia naturaleza lo que hubiera terminado haciendo es hacerse un Dios de lo que Moisés hizo. Y eso fue una de las cosas más increíbles que usted puede ver en Moisés. Era humilde, era manso. Él nunca se dejó la gloria. A tal punto que era tomado como aberración los pastores. Y el Padre le dice, ¿sabe qué era lo que iba a llevar ante el faraón? ¿Qué llevó? ¿Qué llevó? Una vara del pastor.
Oiga, por todo lado le dieron. Le sacaron el Egipto que tenía dentro. A ese sí se lo sacaron. Y ahí él entendió que sin su presencia él no podía hacer nada. Él necesita más del Padre y entiende que cuando estuviera frente al faraón, que entendiera que la misma presencia del Padre Eterno lo acompañaba. ¿Cuánta gente está lista para ir a presentarse ante el faraón? Amén. No hay nadie listo. Porque la palabra nos dice, se presentarán ante reyes para que tengan la oportunidad de ¿qué? De que usted diga lo que usted sabe. Tenemos que ser como Moisés. Moisés es un claro ejemplo de lo que es una sincronía con la voluntad del Padre Eterno. Y no es que te han desechado si te fuiste para Madián. No es que te han desechado si sentiste que caminaste en desierto por 40 años. Porque hay procesos en nuestras vidas que son muy duros. Nos sacaron de la zona de confort. Había gente que yo amaba, toda la coinonía, todo, y un momento de hecho, ¡fum!, y se acabó aquello. Y el Padre simplemente está viendo a ver cómo actuamos nosotros. Simplemente. Está un corazón humilde allá en el desierto. Sí, hay gente muy humilde, papá. La única manera que Moisés podía lograrlo, ¿sabe cómo se llama? Era que él tuviera el espíritu, el Ruach Kadosh, el espíritu del Padre. No había otra manera, porque Moisés tenía que hablar las palabras del Padre, tenía que ser guiado por su voluntad, con semejante humildad, y en medio de todas estas cosas se necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. Números capítulo 11. La presencia del Espíritu Santo evidente en el Antiguo Testamento, por supuesto. Su sabiduría, espíritu de sabiduría, ese espíritu de conocimiento. Números capítulo 11. Ese espíritu que necesitamos. Y dice en Números capítulo 11, versículo 13. Usted me dice amén cuando lo tiene. Amén. Números capítulo 11, versículo 13. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Está hablando Moisés. Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Versículo 15. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea ni mi mal. Versículo 16. Entonces Jehová le dijo a Moisés, reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y que esperen allí contigo. Versículo 17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti. ¿Cómo? Y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. A pesar de estar recibiendo maná, óigame bien, a pesar de estar recibiendo maná del Padre, el pueblo se queja y pide carne. Y recuerdan el pescado, si usted lee anteriormente a los otros versículos, recuerdan los pepinos, recuerdan los melones de Egipto. Ahí lo dice, usted lo puede leer en los versículos anteriores. Qué interesante. Esto no era mentira. Hubieron tiempos en los que Israel, siendo esclavos, comieron pescados, pepinos, melones. Ahí lo dice, ahí está la lista de las cosas que ellos se quejaban. En Egipto comíamos pepinos, comíamos melones, comíamos pescado. Sin embargo, en un sentido más amplio,
Ellos eligen recordar lo que les conviene. ¿Por qué? Porque ellos eran servidumbre, estaban en esclavitud. ¿Cómo yo estoy en un desierto, en un proceso, y me voy a estar recordando lo que Egipto me daba? Ahí sí me daban pepinos, ahí sí me daban melones. ¿Qué diferencia entre el espíritu que hay en Moisés y el espíritu que hay en el pueblo? Moisés era un espíritu humilde, ya le dice al Señor, ya este pueblo me va a matar. Y le dice el padre, no se preocupe, tráigame a 70 ancianos y voy a poner del espíritu que está en usted en 70 para que te ayuden a gobernar. Ese espíritu que dice ahí, ese es el Espíritu Santo del Padre. Y en medio de esto, Israel era malagradecido, claro que sí, pero Moisés inclusive entendió que para él habían límites. Y que él no podía soportar la carga, por decirlo de alguna manera, la responsabilidad de sacar todo ese pueblo de Egipto. Necesitaba de personas a su alrededor. Qué humildad, ¿verdad? Y le dice el padre, tráigame 70 ancianos. Y le voy a poner del espíritu que hay en Moisés, se lo voy a poner a 70. Mis hermanos, en medio de todo esto, podemos ver la vida de Moisés. Ve lo que dice. La palabra aquí es Ruá, por supuesto, viento, espíritu, el aliento del Padre. Este no era el espíritu de Moisés, como hay gente que dice jamás. El espíritu de Moisés no existe. Era el Espíritu Santo, el propio Espíritu del Padre que estaba en Moisés. ¿Y qué era la habilidad que le daba? ¿Para qué ocupaba 70 ancianos? La habilidad que le daba era que Moisés debía guiar a Israel. Y debían llevarlos a ellos en qué. Ya tenían, en medio de estas cosas, Israel se iba a llevar a tener instrucciones, mandamientos y demás. Y ocupaban personas que tuvieran sabiduría en la palabra para gobernar Israel de acuerdo a los mandamientos. No era que iba a acomodar los carros ahí, no. Ellos iban a ayudar a Moisés para que fueran actos y llevaran la palabra y todas las instrucciones, porque era un pueblo grande lo que iba saliendo de Egipto. Entonces, en medio de estas cosas, hasta el propio Moisés tiene, en este caso, humildad y reconoce que ni siquiera puede con este pueblo. Qué bueno es eso. Hay que reconocer a veces momentos en eso y decirle, papá, yo ocupo ayuda. Recordemos que el Padre le había dicho a Moisés, yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes de decir. Entonces, vamos a Deuteronomio 34. Deuteronomio 34. Vamos a ir al versículo 9. Deuteronomio. Vamos a ir a Deuteronomio. Deuteronomio es hermoso. Deuteronomio es como una carta de despedida, usted sabe. Una carta de despedida de Moisés hacia su pueblo. Moisés ya no va a entrar a la tierra prometida. No, ya no va a entrar a la tierra prometida. ¿Sabe quién va a llevar el pueblo a la tierra prometida? ¿Quién era el de la misión? Josué, exacto. Deuteronomio 34, 9. Entonces vamos aquí. Vea lo que dice. 34, 9, amén, lo tenemos. Entonces, Moisés necesita ayuda, ora. 70 ancianos y el Padre del Espíritu. Mirá, qué hermosa esos números para que usted lo lea. Yo sé que muchos ya lo han leído, pero es hermoso porque de esos 70 hombres que el Padre había escogido, 2 no estaban a la par del tabernáculo, estaban en el campamento. Y la presencia del Padre, donde cayó, ellos comenzaron a profetizar cuando ni siquiera estaban cerca, estaban allá lejos. Y llega Josué, le dice, Josué. Josué le dice a Moisés, Moisés, allá hay 2 hombres en el campamento profetizando. Y le dice Moisés, ¿por qué te pones celoso? Déjalos que profeticen. Ya deseara yo que profetizaran todos. ¿Sabe quién dice esa frase? Pablo. Ya yo preferiría que todos profetizaran. ¿Y qué es profetizar? No crea que son esos profetas payasos que andan hoy en día. No, para nada. Profetizar era dirigir. Sí había momentos de profetas que habían cosas que decían de alguien o algo exclusivamente, pero su misión principal era tener una palabra para llevar al pueblo a la presencia del Padre. Arrepentimiento a veces, exhortación a veces, de todo tipo de palabras. Pero qué interesante ahora. Entonces, ese mismo Josué que tuvo celos, vea lo que le pasa ahora.
¿Había un proceso con Josué? Claro que sí. Deuteronomio 34:9. Josué, hijo de Nun, fue lleno ¿de qué? De espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto su mano sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron, hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¿Cómo? Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto su mano sobre él. Moisés llegó y oró por Josué y dijo que el Espíritu Santo, el espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, está en usted. Vea qué increíble lo que es la presencia del Espíritu Santo. Moisés sabía que ya no iba a entrar a la tierra prometida y él encomienda a la persona que viene atrás y dice: te voy a que estés lleno del Espíritu Santo para que lleves a este montón de jupones, perdón, al pueblo, así dice la palabra, ahora en dura de servir, pero que lleves a este pueblo a la tierra prometida. ¿Se ocupaba que Josué fuera esforzado y valiente? Sí, pero lleno del Espíritu Santo. Y Moisés ora por él. Y Moisés es lo increíble. ¿Qué hace? Impone las manos. No lo ve que dice que Dios comenzó a dar vueltas ni que cayó para atrás. Nada más él pone las manos. Entonces, qué bonito, porque en medio del proceso en Madián, donde la mayor parte del desierto, preparó a Moisés. Ese proceso no fue fácil. Él tuvo que dejar todo lo que había aprendido de Egipto. Él era poderoso en palabras, pero ni siquiera... Dice que él era tardo ya después a los 80 años. Era defensor, reconciliador, asesino, la misericordia. Ve qué interesante, porque en medio de estas cosas, Moisés aprende y le enseña a la siguiente generación, que es Josué, que le dice, o sea, le quedó palpable, pienso yo, que aquellas palabras: si tu presencia no va a ir conmigo, no me saques de Egipto. Si tu presencia no va a ir conmigo a conquistar la tierra prometida, no quiero llegar. Y Josué fue un hombre que llevó esa presencia y que fue guiado por la palabra. Y usted lo puede ver a través de la escritura. Y en medio de estas cosas podemos observar lo importante que son los procesos. Porque en medio de estas cosas, inclusive recordamos a Moisés que le dijo el Padre: yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes de decir. Y en medio de estas cosas, ¿cómo a veces? Yo no sé usted. ¿Qué piensa usted, digamos? ¿Qué podemos hacer este análisis con Moisés hasta este momento? Y hay gente que dice: eso fue con Moisés y Josué. Sí, eso fue con ellos. Porque ellos tenían esa asignación. ¿Y nosotros? What about us? ¿Y nosotros? Eso fue Moisés, eso fue Josué. ¿Y nosotros? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por el Padre eterno, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que es usted. Esa es su asignación. Esa es la asignación de esos niños que están allá, esos adolescentes que están allá. Ellos no son cualquier cosa. Podrán estar tal vez en un proceso como Moisés, usted o yo o ellos. Pero no quiere decir que le quita lo que el Padre lo llamó a hacer. Yo no sé cómo Moisés se dio cuenta a los 40 años, porque lo dice muy claramente Hechos. Pero algo sabía él. Y en medio de estas cosas a veces es mejor no creerla, pero mantenerlo en el corazón. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo del Padre. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y la parte es: ¿cómo hacemos nuestra tarea? Con semejante asignación que nos han dado para estos tiempos finales. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y cómo lo deberíamos de hacer? Una de las cosas que la gente lamentablemente más ignora en estos tiempos es que usted y yo, igual que Josué, igual que el Moisés, usted necesita del Espíritu Santo.
Y vea qué interesante porque, hermano, ya acepta al Señor, levante la mano, aleluya, diga conmigo esta oración, sí, que como hemos dicho cientos de veces, con la boca confiesa, aleluya, ya usted es salvo, mi hermano, ya, pum. No. Al hermano hay que enseñarle lo que hemos venido aprendiendo. El Padre trabaja por procesos y nos revela sus procesos a través de las fiestas. Usted y yo necesitamos Pesach, Pascua. Ese cordero hermoso que fue inmolado y que te redimió, quiere decir que nos rescató. Tú tenías una deuda y esa deuda era muerte. Y Él la pagó por usted y la pagó por mí. Y yo entonces en Pesach reconozco ese cordero. Aleluya. Y entiendo que Yeshua era ese cordero que inclusive desde Éxodo me hablaba. No solamente Éxodo, en Génesis dice la palabra que las fiestas solemnes del Padre son tiempos, son moedín, que Él puso la luna y el sol para que nos dijeran cuándo eran. Desde Génesis se anunciaba la muerte del Mesías. Entonces tenemos el sacrificio de Pesach. ¿Qué viene después? Pan y sin levadura. ¿Qué significa la levadura? Todo aquello extra. Todo aquello extra, como la levadura de los fariseos, ¿se acuerdan? Eran cosas, sabiduría e inteligencia, como las mismas que posiblemente tenía Moisés, de Egipto, del mundo de Babilonia, que no va de acuerdo al reino de Dios. Entonces esos panes sin levadura me recuerdan al pan verdadero que bajó del cielo. Y Él es mi Mesías. Y yo tengo que ser como Él. En Él no hubo levadura. En Él no hubo ese pecado como lo había en el hombre. Y luego tenemos ese otro tiempo perfecto que viene y se llama primicias. Y en primicias me recuerda que Él derribó, vamos a llegar, ese es el enemigo postrero, pero Él derrotó la muerte. Que dice, oh aguijón, ¿dónde está? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Era al revés. Y entonces Él resucita en primicias y nos da, y dice que como Él es las primicias de toda la resurrección y somos resucitados en el Mesías. Amén. Y ya terminan las fiestas. No. Ahí empezaba con una ofrenda, ¿se acuerda? ¿Se acuerda cuando vinimos aquí hace tiempos y estudiamos eso? Y que habían unas canastas de frutas y demás. Había una ofrenda que se daba en primicias. Y aquí, la que lo dio fue el Mesías. Y aquí comenzamos a contar 50 días para llegar a un tiempo especial que se conoce como Pentecostés o Shavuot. ¿Cómo va a ser? Decía un hermano. ¿Cómo puede ser que, oiga, no, yo conozco del Mesías, yo conozco que me redimió, yo conozco que tengo que ser sin levadura, yo conozco que Él resucitó, pero dígame cómo es lo del Espíritu Santo? Porque hoy en día la gente, hay un espíritu que no es el Espíritu de Dios, y Pablo lo dijo muy claramente, va a venir gente predicándole otro Mesías, otro evangelio y otro espíritu. Y nosotros tenemos que fundamentar nuestro conocimiento bíblico para enseñarle a las generaciones que vienen, igual que Moisés, enseñándole a Josué, que el fundamento que nosotros tenemos tiene que ser de la Biblia, siempre de la palabra. Y entonces el Padre es pero tan hermoso, que le da tal importancia al Espíritu Santo, que en una fiesta al año, una fiesta que no es de Israel, como dicen gente, no es de los judíos, es una fiesta solemne del Padre, Él hizo descender el Espíritu de Santo para nosotros. ¿Pero qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo yo busco el Espíritu Santo? Dijo aquel otro, y hacen libros y todo. Vea lo que dice la palabra. Esta es palabra del Creador, y se lo dijo a Zorobabel, no con ejército, ni con fuerza, sino con ¿qué? Con mi espíritu. Y nunca ha cambiado. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Hoy hay gente que quiere irse al ejército y quiere con fuerza
con todo lo que está pasando y ese gobierno mundial que se está estableciendo ya por todo lado, y hay que hacer algo y ejército, y que... no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu del Padre. Zorobabel lo entendió. Zorobabel era de la tribu de Judá, de la línea de David, y él es guiado desde Babilonia, del exilio, para reconstruir el templo. Cuando los enemigos se levantaron, ¿sabe qué entendió Zorobabel? Porque él quería reconstruir el templo, que él no podía vencerlos, era como Moisés, ¿cómo hago? Yo no puedo, pero él se recordó de la palabra que no era ni con ejército, ni con fuerza, sino con espíritu. Entonces, viene la parte, qué interesante. Vamos a Juan capítulo 14. Zorobabel. Ajá. Si usted quiere escucharla y leer lo que dice Zorobabel, está en Zacarías, número 4. Habla de Zorobabel. Vamos a Juan capítulo 14, amén. Entonces usted se pone a pensar, yo quiero ser como Moisés, pero que no lo manden 40 años, porque es mucho tiempo. No lo manden 40 años. Los tiempos van muy apresurados. Yo necesito, nosotros como hijos del Padre, de cierta manera, el Padre tiene un tiempo para nosotros, pero no atrase el proceso del Padre, no lo atrasemos. Porque para Moisés era especial, eran 40 años. Pero para los discípulos, ¿cuántos años tuvieron los discípulos con el Mesías? Posiblemente hay gente que dice, usted lo tiene que estudiar teológicamente, ¿verdad? Que dicen que fueron 3 años, que es lo que es el ministerio del Mesías. Hay otra doctrina que dice que fueron como 1 año y medio, 2 años. Indiscutiblemente fue más que 1 año. Pero los discípulos estuvieron en un proceso igual que Moisés. Los discípulos, a la par del propio Mesías, tuvieron que vivir un proceso. Entonces Juan capítulo 14 me enseña ese proceso donde va concluyendo de cierta manera una etapa. Juan capítulo 14 versículo 15. Y vea qué importante, porque va a hablar de la venida del Espíritu Santo, del Ruach Kadosh, del soplo que nos da vida, del Espíritu conocimiento, del Espíritu sabiduría, del Espíritu inteligencia. Y vea lo que dice Juan capítulo 14 versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero no me dio a hablar del Espíritu Santo. Yes. Versículo 16. Oiga lo que dice. Y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador. Vean que la parte de los mandamientos van al lado del Espíritu Santo. Las instrucciones, todo lo que el Padre nos da, va al lado del Espíritu Santo. Moisés fue lleno de ese Espíritu Santo porque los tenía que sacar de Egipto, pero no solamente eso, también les tenía que guiar en los mandamientos, instrucciones y demás. Vea que el Mesías está hablando, versículo 15, si me amáis, guardad mi mandamiento, versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y alguien dice, ¿cómo Consolador? ¿Qué es eso? La palabra ahí en el griego está hablando de alguien que hace siempre lo correcto, de acuerdo a el Padre. Nos va a llevar a toda verdad. Nos va a llevar a la libertad. Nos va a llevar al Padre. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro que viene a ayudarnos. Un abogado. Alguien que está ahí con nosotros y nos habla. Oiga muy bien. Nos dirige para que estén con vosotros para siempre. Versículo 17. El Espíritu que dice, de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Quién no lo recibe? El mundo, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Vea lo que dice, qué hermoso el Mesías le dice. ¿Qué es lo que dice? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y en el mundo no me verán más, pero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros también viviréis. Entonces, mi hermano,
De la misma manera, usted se pone a ver, eso se lo está diciendo a los discípulos. ¿Ah? Y yo me imagino a Pedro haciéndole números ahí. ¿Ah? Moisés, Pedro, por decirle, Pedro era un celote. Así lo dice, Pedro era un celote. ¿Y que era un celote? No un elote, un celote, ¿verdad? Pedro era un celote. Era una ramificación, por decirlo así, de todas esas religiones que habían en el tiempo de Israel. Y Pedro creía que se podía conquistar con fuerza y violencia. Habían otros dos. Uno se llamaba Jacobo y otro se llamaba Juan. Y de hecho se les llamó, esto es como para hacer una trivia, los Boanerges. ¿Cómo que Boanerges? Así se llama. ¿Sabe cómo se traduce eso? Juan, el discípulo amado, y Jacobo eran conocidos como los hijos del trueno, porque eran enojados y arrancones. Tenemos gente que tenía influencia, por decirlo así, política, religiosa, y otros que tenían un carácter que no aguantaban nada. Y ahí están, con el Mesías. Llega lo que el Espíritu le está diciendo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre, y va a venir a ustedes alguien que los va a aconsejar y los va a guiar. Usted no se va a ir por la ley de los elotes. Usted no se va a ir por su enojo y por su... que es así, ¿verdad? Como aquel otro, ¿verdad? No. Va a venir el Espíritu Santo y los va a guiar a toda verdad. Vea que le habla de los mandamientos, claro, porque la conducta de ellos podía ser un problema para que ellos fueran instrumentos del Padre. Por supuesto. ¿Qué nos limita a nosotros de hacer las cosas buenas y malas? La palabra de Dios, lo que es bueno, lo que a Él le agrada. Y el Espíritu Santo, lo que iba a venir en ellos era a redarguirlos, a exhortarles, a guiarles. Y además de eso, por supuesto, venían los dones y demás. Entonces, tenemos a este que era un celote. Vea lo que pasa. Usted dice, Juan, oiga lo que le dice. Iban ellos pasando por la aldea de los samaritanos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como ir a Jerusalén. Los samaritanos recibieron al Mesías, pero ellos querían seguir jugando religiosidades en el monte que ellos decían que tenían que adorar. Vea lo que dice, y ellos no le recibieron. Entonces se vuelven Jacobo y Juan y le dicen al Mesías: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Usted sabe el Mesías ahí. He estado con ustedes, lo he venido enseñando, ¿verdad? ¿Verdad? Quieren que prendanle fuego a la gente. ¿Era eso? No. Vean la gente que estaba a la par del Mesías. Era gente que necesitaba botar estructuras que habían aprendido, caracteres que tenían que... Dice que el Espíritu Santo es un espíritu de ¿qué? Dominio propio. Y oiga, qué misericordia y qué gracia tiene el Padre, porque ahí están con ellos. Con Pedro le fue. Imagínense, estaba en el momento del Padre allá, ¿verdad? ¿Y qué le dice? Vienen a arrestar al Mesías y ¡zum! Y le saca y le apega la oreja al otro. ¿Y qué le dice el Mesías? Al que, si espada, ¿qué dice? Va a morir de espada. Pedro, ¿qué le pasa? Guarde eso. Entonces, ahí viene la parte donde está trabajando el carácter, la manera en que actuamos. Entonces en eso, esa era la audiencia que tenía el Mesías. Y le dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y manera, tengo que amar al prójimo. Entonces, yo no le puedo sacar la espada al otro, ¿verdad? Ni encender fuego. ¡No! Os dará, dice, yo rogaré, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Qué es lo que pasa? El que tiene mis mandamientos, ahí Juan capítulo 14, en el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?
Respondió el Mesías: el que me ama a mí, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Versículo 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Y vamos de nuevo, versículo 26, en Juan 14. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El guardar con los mandamientos iba unido con el Espíritu Santo. El guardar las instrucciones del Padre iba totalmente de la mano con la venida del Ruach HaKadosh. Por eso es que Pedro dice que el Espíritu Santo se le da a aquellos que le obedecen a Él. Porque ¿le obedecen qué? Sus mandamientos, sus instrucciones. Entonces el Espíritu Santo viene en nosotros. Imagínense en Pedro. ¿Necesitaba ayuda Pedro para que no fuera tan celote? Sí. ¿Necesitaba Juan y su hermano que no fueran, imagínense, tan impulsivos? Sí. ¿Y en nosotros? Ay, Henry. Y pierde la liga. Y ahí vamos de nuevo. Y se enoja Henry. Y ese que ponen ahí en las redes. Y boté en la pantalla. No, ¿cómo es eso? El Espíritu Santo del Padre es un espíritu de dominio propio. Ustedes no pueden ver cómo está este mundo. ¿De qué les sirve, con todo respeto, a la gente que caiga para atrás o para adelante, que peguen brincos, que corran y que digan que eso es el Espíritu? Porque eso no está ni siquiera en la palabra. Cuando lo que se necesita es que a la gente se le hable el Evangelio, llevar a la gente a que se arrepientan, llevarlos al Mikvat Tevilá, que se bauticen, y después de que se bauticen, ¿sabe qué hacen? ¿Sabe qué hizo Moisés? Vamos a orar por usted para que venga el Espíritu Santo. Nada raro. Pero si la gente está con una expectativa de cosas que son de Egipto y un montón de cosas raras, ellos no van a poder ser llevados a la verdad que los hará libres. Estamos viendo familias siendo destrozadas, niños, la violencia, y así lo dice la palabra. En los tiempos finales, ¿qué dice? Va a haber tanta maldad que el corazón de muchos se enfriará. Si yo estoy en el Espíritu Santo, entendiendo que la palabra del Señor y los mandamientos, usted ocúpese de obedecer al Padre. Usted ocúpese de bendecir las palabras del Señor. ¿Y cómo empiezo, Henry? Empiece en su casa. Empiece con el trato a su esposa y empiece en el trato con sus hijos. ¿Cuánto tiempo a la semana le estamos dando diariamente a la lectura de la palabra para saber qué tengo que obedecer? ¿Cuánto tiempo a la semana tengo un tiempo con mi esposa o con mis hijos y me siento y comenzamos a hablar y oramos por ellos? Empiece en casa. Ayer pasaban mis hermanos, póngase en orar, vea lo que está pasando, hagamos cadena de oración. Dice la palabra del Señor que la oración de aquel que no obedece los mandamientos es aberración ante los oídos del Padre. Yo, con todo el respeto a muchas, y claro que hay que estar orando, pero el problema es, hay gente que está orando y sigue en borracheras. Hay gente que está orando y sigue en idolatría. Ellos quieren paz para Costa Rica, pero no quieren respetar los mandamientos del Padre. Ellos quieren paz en las carreteras, pero ¿qué es lo que pasa? Fornican, roban. No, a la gente que lleva al arrepentimiento. Si mi pueblo se humillara, que hay un proceso. De la misma manera que el Padre tiene una revelación para las fiestas, su primera venida y su segunda, porque aquí cerramos las primeras fiestas, también tiene un proceso para que las personas conozcan de Él. Y si la gente no lo quiere, no se puede. Dice la palabra, en medio de estas cosas, y algo o sea, usted puede ver, los mandamientos van de acuerdo a esto. Entonces,
la naturaleza de nosotros. Tenemos que rechazar toda sabiduría de Babilonia, de Egipto, del mundo. Nos creemos poderosos en palabras y obras. Seamos humildes y reconozcamos, papá, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo lo hago? Valiente a tal punto que se baja del carro y le dice: ¿a quién le sonó el pito usted? ¿Qué es ese tipo de valentía? Eso es Pedro sacando el machete para volarle la oreja al otro. ¿Sabe cómo está abriendo? Usted está abriendo brechas en su casa. Y muy posiblemente, con todo el respeto a cómo están los aires y todo moviendo, va a venir violencia a su casa. Nosotros tenemos la bendición de clamar al Padre y que el Espíritu Santo me ministre y yo venga en paz, en shalom. Yo no nací para vivir y ser ministrado por lo que a todo mundo lo está ministrando allá afuera. Yo nací para ser ministrado por el Espíritu del Padre. Dígalo así para su esposa, para su casa. Pedro debió llevar lo aprendido como celote a la cruz. Jacobo y Juan debieron de renunciar a ser impulsivos y llevarlo a la cruz, por supuesto. Romanos 8, porque este pasaje es muy importante. Romanos 8. Y claro que sí, el Espíritu Santo y los frutos, hermosos los frutos, y los dones, gloria al Papá por los dones del Espíritu Santo. Pero tenemos que ver y vamos a orar, porque si en este caso alguien necesita que sea bautizado, lo bautizamos, que se arrepienta, nos arrepentimos. Y después de eso, ¿sabe qué hacemos? Se imponen las manos y se ora para que el Espíritu Santo venga por la persona. Nada más. Desde Josué, le pasó a Josué y así está en el Nuevo Testamento. Pero Romanos 8, vea lo que me dice en el versículo 9. Mas vosotros no vivís según ¿qué? La carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, de Cristo, ¿qué dice? No es de él. ¿Cuánta gente no ha recibido el Espíritu Santo de Dios? Me dice Henry, no lo han recibido. No, vaya a leer el libro de Hechos. Y había gente que había sido bautizado en el bautismo de Juan y nunca había recibido el Espíritu Santo. Y le dicen: no, vamos a orar por ellos. Y pusieron manos y oraron por ellos. Esto la gente no lo sabe. Hay creyentes que no saben de estas cosas. Ahora usted y yo tenemos la palabra de Dios para llevarlos y decirles: mis hermanos, ustedes tienen el Espíritu Santo de Dios. Ustedes se han bautizado, ustedes se han arrepentido, están buscando los mandamientos del Padre. Entonces no es posible que vivan en un puro pleito toda la semana. No puede ser que los matrimonios, no, ellos no, ¿verdad? No puede ser. Y mi hermano, pero mi esposa no quiere. Usted camine. Y camine con la palabra y el Espíritu, porque esto es personal. Porque mis hermanos, hay mucha gente que no conoce y no sabe, y por eso se degrada las fiestas del Padre. Porque para mí es una estrategia del enemigo. Porque para primicias, sí, ahí están pidiendo plata al principio de año. Primicias. Y ni siquiera explican, y eso no son primicias. Para eso sí, para sacar el bata a la gente. Esto tiene un tiempo en el año. El próximo sábado, al atardecer del sábado, es Pentecostés, de acuerdo al calendario bíblico. Al atardecer del otro sábado. Llamarás al Padre también, y esa es la parte. Pero entonces viene y alguien dijo: no, eso es puras estructuras religiosas. Nos están judaizando, dicen. ¿Cómo? Está en la palabra, mi hermano. Son fiestas del Padre. Y el próximo sábado, en la noche, usted tiene la bendición de estar en su casa. Si usted quiere hacerlo en su casa, siéntese con su familia y oren. Lean Hechos capítulo 2, lean la palabra, oren entre ustedes. Hagan un examen de conciencia, cómo estamos en el Espíritu, y clamemos al Padre. Padres, oren por los hijos. Padres, esposos, oren por sus esposas. No es nada raro.
No es nada raro, no tiene que salir corriendo el carajillo en la casa y pegarse contra las paredes. Eso no es así. Eso no es así. Es orar, es bendecirnos, es buscar de la Escritura. Mi amor, ¿cuál cree que es el mandamiento que estamos fallando más? ¿Cuál de los 10? Es bonito sentarnos y a conversar estas cosas y orar juntos. ¿Hay algo raro? No hay nada raro. Y en medio de estas cosas, si alguien necesitara más adelante en esos tiempos, decir, no, vamos, y si desea, con mucho gusto, ahí está el Tárcoles, dispuesto para bautizarlo, para llevarlo en un proceso de arrepentimiento, porque la Biblia lo dice así claramente. La Biblia lo dice así. Ninguna de las personas que recibieron el Espíritu Santo de Dios y que fue en todo este proceso, ninguna de ellos conocían, los que estaban en Hechos, capítulo 2 con Pedro, ¿qué estaban haciendo? Celebrando las fiestas del Padre. Era gente de todos esos lugares y lo que hablaron fueron otros idiomas y lo que decían eran las glorias del Padre, todo. Y se anunció la venida del Mesías. No eran cosas raras. Ellos estaban hablando en otros idiomas. Ahí dice la palabra idiomas. Y esos que venían de allá del otro lado, yo los comencé a entender que decían las glorias del Padre, y el otro que hablaba del otro lado eran idiomas. No son cosas raras. Es como yo oro por un hermano por aquí, ¿verdad? Para que le caiga el espíritu español. ¿Sí? O que alguien comience a hablar inglés y comencemos a hablar así. Sí, esos idiomas. Y yo oro y oren por él. Claro que sí, es un ejemplo. Es un ejemplo, mi hermano. ¿Sí o no? Nosotros riquísimos en Spanish aquí, y chocolate, hot chocolate, o sea, agua caliente. No, mis hermanos. Hasta en esas cosas, ¿usted cree que yo no oro por eso? Claro que es usted sabe, qué bendición. Y a veces me hacen unas preguntas y yo, ¿cómo entendió este varón esto? Y no por ser él, es porque como yo hablo. Porque aquí en Costa Rica hablamos muy rápido el español. Muy rápido. Y a mí me hacen unas preguntas y le digo, solamente el Espíritu Santo definitivamente. Mis hermanos, no son cosas raras. Celebremos Shavuot en familia la otra semana, en casita. Preparémonos. No es nada extraño. El Padre escogió una fiesta solemne para que descendiera el Espíritu Santo de Dios. Y si usted luego bíblicamente, en medio de estas cosas, siempre había Felipe y el etíope. Lo hemos dicho, el etíope venía leyendo Isaías, el rollo. No era gente que andaba ahí en fiesta, no, era gente que quería buscar los mandamientos, la palabra. Siempre va a haber unido los mandamientos con el Espíritu Santo. Dice la palabra en Santiago, si alguno necesita o está carente de sabiduría, pídasela a Dios. Pidámosle al Señor sabiduría. Hay cosas que me cuestan, no sé, en el trabajo, en la casa. Mis hermanos, el Espíritu Santo es el mismo Espíritu Santo que resucitó al Mesías al tercer día. ¿Usted cree que no le va a dar sabiduría para algo del trabajo suyo? ¿O alguna materia de la universidad? Me decía un muchacho, órele. Y me decía, ¿cómo? Sí, órele. Y oramos y le fue súper bien. Pasó rascando, pero ahí pasó. Ya, pero se sacaban 30, se sacaban 20, no entendía y oramos por ellos. Es que, mis hermanos, a veces limitamos el poder de Dios, igual como Moisés. Él pensó, yo los voy a liberar. Y los pensamientos del Padre eran diferentes. Tenía que meterlos en un proceso y sacarlos. Los discípulos vieron un proceso con el Mesías, claro. Volvemos, solamente puse los 2 ejemplos de Pedro. Pedro era un arrancado, un celote. Y Juan y su hermano, imagínense. Muchas veces estamos luchando con cosas porque nosotros nunca nos dijeron que era así. Como me decía mi hermano, es tan fácil que la gente, el sistema religioso lo confunde tanto. Familias, esposos, hogares, oremos esta semana para que seamos rellenos del Espíritu Santo. Hay un montón de familias, niños, gente que ocupan allá afuera. La violencia, bíblicamente, no la va a detener nadie. La palabra dice que los tiempos finales van a ser así.
Más bien, cuando venga paz y seguridad, asústese. Porque en ese tiempo más bien vendrá un espíritu inmundo en toda la tierra que convencerá y más bien muchos serán engañados. La única manera de no ser engañados por estas cosas es por el Espíritu Santo de Dios. ¿Necesita discernimiento? Vamos a orar. ¡Qué hermoso! Decía mi hermano. ¿Cómo? ¿Así era? Sí. Dice, oiga lo que dice Pablo. Así que hermanos, deudores somos. Romanos 8:12, ahí donde estábamos. No a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo hace usted morir las obras de la carne? Por el Espíritu. Ahí está. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Hay gente que dice, y teníamos casos, digamos, en gente que decía, mi hermano, el deseo de robar no me lo puedo quitar de encima, yo deseo robar. Yo llego, y era allá en Estados, entonces la lavandería, y estaba la secadora dando vueltas, y abría tenía que disfrutarse algo, robarse algo. Mi hermano, mira, qué increíble, ¿verdad? Era un deseo por robar, y le tuvimos que enseñar de la palabra, que se arrepintiera, y todo. Las obras de la carne, todo lo que hay mal en nosotros, porque debido a todo el pecado que entró por Adán y Eva, ahí entró una naturaleza pecaminosa, como lo dice Pablo. Oiga, le dice, mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne. Él estaba tratando de morir al deseo de robar con charlas de positivismo. Usted puede, usted lo puede lograr. Usted, vuélvame a ver, usted es poderoso. No, eso así no sirve, mis hermanos. Y le dijimos a él, no sé cuánta plata, y con todo el respeto, yo le dije, ¿cuánta plata ha gastado en esas charlas? Oiga, era un montón de plata. Los llevamos, le enseñamos la palabra, le enseñamos Romanos, donde las obras de la carne tienen que ser muertas por el Espíritu. Yo no las puedo matar. Eso está aquí dentro de nosotros. El único que las apacigua, las quita, las borra, todo es el Espíritu Santo de Dios. Dice Pablo, yo queriendo hacer lo bueno, hay algo, hay una lucha dentro de mí. Esto no se trata de usted. Hay un montón de gente que le dicen, tome, ya recibió, no. Y luego llega la persona a charlas y dice, uy, vieras, caí en pornografía. Y lo tratan mal. Les dicen un montón de cosas. Usted no le está poniendo la gana necesaria, pero nunca lo llevaron al proceso de conocer al Espíritu Santo de Dios. Que tenía que leer la palabra, que tenía que orar, que tenía que respetar los mandamientos, que tenía que honrar al Mesías y que él no lo podía lograr. Y cuando usted cae de rodillas y entiende que usted no lo puede lograr, empieza el triunfo. Y empieza el muchacho ahí. Ya no robaba en la lavandería. Todos los fines de semana, ya robaba una vez al mes. Y me dice, ¿cómo? Sí. Aunque usted no lo crea. Y ya luego robaba cada 6 meses. ¿Usted cree que el Mesías no tuvo misericordia para llevar a Pedro como era Pedro? ¿Cuánta misericordia tenemos nosotros para llevar a alguien con problemas que tiene, que usted dice, no, hombres, a este lo dejo yo botado, este es un borracho? Ahí vamos de nuevo. Venga, mi hermanito, hay que dejar de tomar. Vamos, pulséela. ¿Cuánto tiempo? Vamos, tiene que dejar de tomar. Mis hermanos, hay cosas en la carne que hay que llevar a la gente, ayudarle. Venga, para eso somos una iglesia, para eso estamos aquí juntos. Y voy a orar por usted, para eso es el Espíritu Santo, somos una familia en Yeshua. Y lo que a él le duela, a mí me debería doler. Y lo que a usted le cuesta, a mí me debería costar. Yo no me debería de burlar porque a usted le cuesta eso. Yo debería decirle, sí, voy a orar por usted. No burlarme, hay que orar. Igual con nuestros niños, igual con los adolescentes. Cosas que van a parecer estúpidas. No se ría. Hay cosas en el alma que solamente el Espíritu Santo las puede quitar. ¿Cómo vamos a celebrar el Espíritu Santo, el Shavuot? En familia la otra semana. Si usted desea, es el otro sábado. Bíblicamente en el calendario es el otro sábado. Si tiene algo ahí planeado para ese día. Pero ore en esta semana. Lectura bíblica, adoración. Esté buscando, hable con su esposo, con sus hijos. Es un encuentro familiar. Es un tiempo de familia.
Sí, claro, se reconoce, como decía la gente ayer y todo el mundo pasaba mensajes, y claro que se necesita, Costa Rica necesita oración, pero nosotros necesitamos entender que en nuestras casas, en nuestros altares que construyamos en nuestros hogares, ahí empieza la diferencia. Si nosotros nos humillamos, si nosotros comenzamos a ver todo lo que puede haber malo, y enseñarle a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, yo no soy, el papá ha tratado con uno, ¿verdad? Ya, amor, me equivoqué. Sí, tenía razón. Nunca me he equivocado. No, hay que reconocer, sí, ¿verdad? Y sentarnos y decir, eso es parte. Y oremos juntos porque el Espíritu Santo es necesario para este tiempo. No son cosas nada raras, de ninguna manera. Y así como exaltamos al Cordero en Pesach, ese sacrificio, y así como reconocemos ese pan sin levadura, Él fue el pan que bajó del cielo. Así como Él resucitó en primicias, hoy vamos caminando, nos queda una semana para llegar a Chabot en todos estos estudios. Hoy yo termino con esto y viendo, yo a Moisés, yo cuando hacía el estudio me bajaban las lágrimas, dijo, yo que a veces somos duros, a veces hasta con nosotros mismos, ¿ah? Hay gente que está en procesos, que están en Madián ahí, y dice, pero ¿por qué? Yo no sé, yo no veo, era un llamado, ¿qué pasó? No ha pasado nada. Es que papá te está llevando para que aprendas a que no son tus fuerzas, no es lo que tú hables, no se trata de nosotros. No es un espíritu que viene y nos vuelve locos, no, de ninguna manera, es rendir nuestras vidas a Él. Y ahí vendrán los frutos del Espíritu, y ahí vendrán los dones, y eso luego lo enseñamos y lo aprendemos. Amén. Vamos a orar y vamos a terminar en esta noche. Gracias, papá. A mí lo que más me agrada es que dice la palabra, porque todos nosotros los que estamos aquí no hemos recibido, oiga muy bien, un espíritu de esclavitud. Nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción en el cual clamamos, Abba Padre. Y lo más hermoso es que el Mesías les dijo, no los voy a dejar huérfanos, decía el Mesías. Ustedes no están solos. Padre, si algo necesitamos en estos tiempos es reconocer que nosotros no podemos, papá. Aquí estamos como Moisés en este proceso diciéndote, papá, hoy nos declaramos que no podemos. Todo conocimiento, toda fuerza, todo aquello que pudimos haber aprendido que no venga de tu palabra, hoy la ponemos acá abajo, Padre. Que mengue nuestro ser para que tu Espíritu Santo venga y gobierne en nosotros. Bien claro, tú le dijiste a ellos, no los voy a dejar huérfanos. Y también el espíritu que hemos recibido, ese espíritu de adopción, ese espíritu que nos hace a nosotros como hijos y nos hace clamar, Abba Padre. Papá, te necesitamos. En estos tiempos tan difíciles que vive la nación y el mundo entero, en medio de guerras y de circunstancias que se oyen y demás, lo que necesitamos es escuchar tu consejo. No queremos hablar ni ante el faraón, ni ante nadie, si no son tus palabras. No queremos ir si tu presencia no va delante de nosotros. Papá, que sea este nuestro deseo en este tiempo de Chabot, que en nosotros haya una necesidad tan grande en mi casa, en mi esposa, en mis hijos, que nosotros digamos, no iré si tu presencia no va con nosotros. Que haya un deseo, una hambre por leer, buscar, alimentarme de tu palabra. Todo aquello que vino a querer quitar de mí ese gozo de estar en tu escritura, de estar en tu adoración. Padre, hoy renunciamos y clamamos a ti para que tu Espíritu Santo, ese espíritu de dominio propio, ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de inteligencia, venga a nosotros en estos tiempos. Oramos para que cada hogar sea lleno y que la próxima semana, cuando estemos celebrando Pentecostés, Chabot, en casa, estemos orando unos por otros. Estemos orando por mis hermanos que están allá en otro lugar. Estamos orando para que la presencia del Espíritu Santo, mi hermano que está allá en el otro lado de Alajuela, que está allá al otro lado, los que están escuchando las enseñanzas, inclusive están en otros países, oramos para que en ellos sean llenos de tu presencia y que en este tiempo puedan ser libres de aquello que les quita la bendición de caminar en tu presencia, papá. Que vengan esos frutos para darte gloria.
Que vengan esos frutos para exaltarte a ti. Que vengan esos dones para exaltarte y glorificarte. Y que conforme a tu hermoso Espíritu Santo, conforme a tu poder, cada familia aquí representada, las que están aquí, las que no están aquí, reciban de tu presencia y podamos caminar en tu palabra para gozarnos en estos tiempos que hay mucho dolor, que hay sufrimiento, pero en ti está nuestra fuerza. No es con ejército, es con tu espíritu. No son mis palabras, es tu sabiduría y tu inteligencia, Padre. No es en mi entendimiento, es en tu sabiduría, papá. Te damos la gloria y la honra y te pedimos que podamos, en el nombre santo tuyo, caminar de acuerdo a tu voluntad, papá.